canal. Buenos días, amados, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente reunidos de la ciudad de Clermont. Tenemos un día hermoso, un día precioso, porque sabemos que este es el día que hizo el Señor. El salmista decía: me alegraré y me gozaré con los que dijeron: vamos a la casa del Señor. Hoy es un día de reunirse, hoy es un día de celebrar la victoria y la resurrección de Jesucristo. Hoy me acompaña nuevamente mi amada esposa, mi compañera, mi amiga fiel, mi compañera, mi ayuda idónea, la mujer sabia que ha edificado esta casa. Y tenemos un gran regocijo, tenemos una gran satisfacción de presentarles juntos este tema, que posiblemente vamos a hacerlo en 2 o 3 partes, y vamos a hablar acerca del pacto matrimonial. Porque si una institución está siendo atacada, si una institución necesita en este momento ser defendida, rescatada y explicada, es el matrimonio. Y vamos a hablar del matrimonio según la Biblia. El matrimonio tal como lo presenta la Biblia, como Dios lo creó. Porque el matrimonio no es de origen humano, el matrimonio es de origen divino. Dios creó el matrimonio durante miles y miles de años. El mundo ha subsistido generación tras generación a través del matrimonio como Dios lo creó. Y es la unión entre un hombre y una mujer. Cuando deciden pasar el resto de su vida juntos, esta decisión nos lleva a comprometerse y a hacer un pacto delante de Dios y delante de los demás. Al casarse, vivirán juntos, se honrarán, se amarán y se respetarán mientras ambos estén con vida. Entonces, hombre, mujer, Dios y los testigos se ponen de acuerdo, se unen, fijan una fecha para celebrar un pacto. Los pactos vienen a través de las palabras, y el pacto es hasta que la muerte nos separe. La relación matrimonial es una unión santa, especial y bendecida por Dios. Es una unión en todo sentido: física, emocional, sexual y espiritual. La Biblia habla de dejar la familia anterior para que la familia viva junta, pero no es lo mismo vivir bajo el mismo techo. Es compartir en la intimidad y llegar a ser una sola carne por medio de las relaciones o la intimidad sexual. Ambos, hombre y mujer, se complementan, se unen, se forman en un solo ser a través de la relación sexual. La idea bíblica del matrimonio es que la pareja permanezca unida por el resto de su vida. Construirán su hogar, tendrán metas compatibles, se apoyarán, mostrarán su amor al uno por el otro y se ayudarán a crecer como miembros de la sociedad. Con el tiempo, la familia aumentará con la llegada de los hijos. Dios mismo instituyó el matrimonio cuando creó a Eva como ayuda idónea para Adán. La idea es que el hombre y la mujer trabajen juntos, se bendigan, se amen y se ayuden en el cumplimiento de sus metas. Deben tener todo en común. Son una sola carne, son un solo equipo, son una sola familia. No se trata de lo tuyo y lo mío, sino de lo nuestro. No se trata de mis planes y tus planes, sino de nuestros planes. No se trata de mis victorias y tus victorias, sino de nuestras victorias. Y tampoco se trata de mi fracaso y tu fracaso, sino de nuestro fracaso, porque hemos prometido delante de Dios estar juntos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza y en toda circunstancia. Juntos recibirán y educarán a sus hijos para que sean ciudadanos responsables de la sociedad. Los matrimonios saludables son la base de una sociedad fuerte y productiva. Si hay una crisis en la sociedad actual a nivel mundial, es precisamente porque hay una crisis en el matrimonio. El hombre ha querido redefinir el matrimonio y es algo que no va a poder hacer porque forma parte del diseño de Dios. Los hombres pasan, sus ideas pasan, pero Dios y su palabra permanecen para siempre. Por supuesto que el matrimonio presenta muchos retos. Está compuesta por 2 personas diferentes, educadas en ambientes diferentes. Puede ser difícil, por eso el componente vital para mantener un matrimonio fuerte es el espiritual. Que ambos amen a Dios de todo corazón y deseen hacer su voluntad. Dios es el centro del matrimonio. Yo amo a Dios, puedo amar a mi esposa, me siento amado por Dios, me puedo sentir amado y amar libremente.
siento el perdón de Dios, recibo el perdón de Dios, yo siento que puedo amar y perdonar a mi esposa y a su vez me siento perdonado y mi esposa me puede perdonar las veces que yo falle, porque definitivamente nos vamos a equivocar en el camino. Esto no quiere decir que no habrá problemas. Sí los habrá, porque los problemas son parte de la vida. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Jesús habló de su paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es una paz como la del mundo. Pero al estar unidos en el Señor, podremos enfrentar con más entereza y más esperanza, guiados por el Espíritu Santo. Dios es el centro de nuestra relación, Dios es el centro de nuestro matrimonio. Lo comentamos la semana pasada cuando nosotros nos casamos. Hicimos muchas tarjetas de invitación, se las repartimos a las distintas personas, pero hubo una que especialmente Aide y yo le entregamos en oración al Señor. Te invitamos a nuestro matrimonio, te invitamos nuevamente a nuestra vida. No solamente el día en que nos vamos a casar, sino que de aquí en adelante queremos que tú seas el centro de nuestro matrimonio. Amén. Una de las ideas también erradas que se tiene acerca del matrimonio, por el hecho de que obviamente es un acto civil o también legal, es que el matrimonio fue instituido por Dios como un pacto, no como un contrato. Muchos no encuentran ninguna diferencia entre lo que es un pacto y lo que es un contrato, pero sí las tiene. Inclusive hay personas a las que la palabra pacto le parece algo extraño, algo como místico, y no es así. Sin embargo, en la Biblia, Dios se revela como un Dios de pactos. El pacto que hizo Dios con Adán y con Eva, el pacto que hizo con Noé, el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo Dios con David. Pero el primero de todos los pactos que Dios hizo fue el pacto matrimonial. Por eso hemos llamado esta prédica el pacto matrimonial, porque es un pacto, no es un contrato. Porque eso tiene una dimensión que muchas veces las personas no entienden y por eso se zafan o se disuelve tan fácilmente. Veamos cómo ve Dios el matrimonio, pero antes veamos las definiciones de pacto y de contrato. Pacto es un acuerdo entre dos o más personas en las que se obligan a cumplir un compromiso. Y dígase la palabra nuevamente, se obligan a cumplir un compromiso. Un contrato es un acuerdo, por lo general plasmado en papel o por lo menos establecido por escrito, en el que las partes involucradas deben asumir la responsabilidad de cumplir cada una de las condiciones ahí dispuestas. El problema grave es que en la sociedad ha caído es que al considerar el matrimonio como un contrato y no como un pacto o un simple papel legal que nos une a otra persona y que al igual que cualquier otro contrato lo podemos rescindir o lo podemos simplemente anular. Y las causas que se consideran normalmente para anular o para rescindir este contrato, como muchos lo consideran, son hasta a veces tontas, por decir una palabra, o que no se pueden ni creer porque no era lo esperado, por ejemplo, porque no estoy feliz, por conflictos, porque estoy aburrido, porque ya me aburre, o por cualquier otra causa. Debo decir claramente que a Dios no le agrada el divorcio. Dios no está agradado con el divorcio y la iglesia tampoco alienta el divorcio. Sin embargo, a causa del orgullo, el egoísmo, la violencia y el pecado, hay muchas relaciones que se rompen definitivamente y optan por la separación o por el divorcio. El matrimonio es una institución sagrada, creada por Dios y santificada por el Señor. Fue la primera institución dada al ser humano y es la más antigua. Es una institución sobre la cual está fundamentada la sociedad. Dios mismo fue el que llevó a cabo el primer matrimonio, enseñando así la importancia de la unión divina. En Génesis 2:18 y 22:24 dice: luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Por esta razón es importante reflexionar sobre lo que significa guardar el pacto matrimonial.
Desde el punto de vista legal o humano, el matrimonio es un contrato. Desde el punto de vista de Dios, es un pacto. Los contratos suelen ser acuerdos con una limitación temporal, eso es muy importante. Los contratos están limitados a un tiempo. En cambio, el pacto es para siempre y las partes se comprometen a hacer algo en el caso del contrato mientras la otra cumpla con la suya. En el caso del pacto, de los votos matrimoniales, es lo contrario. Es que nosotros estamos obligados a cumplir nuestro pacto, nuestra parte, aun cuando la otra parte incumpla. Muchos matrimonios se mantienen unidos mientras se sienten enamorados. Sin embargo, cuando ya no sienten lo que es el enamoramiento, buscan en otras relaciones esas emociones. Hay algo que debemos aprender y es que el amor no es un sentimiento. El amor es una persona y es Cristo y también es una decisión. Dios es amor. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos enseña a amar como Dios ama. Los contratos se pueden dar por terminados o se pueden romper. Muchas personas se divorcian porque tienen conflictos, diferencias irreconciliables y en muchos casos porque sus expectativas no fueron llenas. Otros por un mal inicio, como un embarazo no planificado, como un deseo de salir de la casa de tus padres porque en algún momento tienes situaciones difíciles con tus padres o también fue una casa disfuncional y quieres salir corriendo de allí, o por necesidades económicas o simplemente por una decisión apresurada. Para muchos consejeros es conveniente, por eso muchas veces, que la relación del noviazgo, y este también puede ser un tema que más adelante podamos hablar acerca de lo que es el noviazgo como Dios lo ve, que es recomendable que el noviazgo dure por lo menos 2 años, de manera que las personas lleguen a conocerse, se pase esa etapa del enamoramiento, lleguen a tener ya sus primeros conflictos y ya la forma como solucionarlo. Todo matrimonio tiene problemas, pero la palabra de Dios ofrece dirección de cómo solucionar esos problemas y de cómo llevar adecuadamente el matrimonio. Ok, vamos a hablar acerca del amor. El pacto lo hace la gente con promesas incondicionales. En el contrato yo digo, bueno, si tú cumples con esto, yo cumplo con lo otro. En el pacto es incondicional y es el amor de Dios por nosotros. El pacto de Dios con la nación de Israel, por ejemplo, es un pacto eterno y es un pacto que Dios ha mantenido fiel a pesar de los errores que pudo haber cometido la nación de Israel. El pacto que Jesús tiene con su iglesia es exactamente igual, a pesar de las diferencias, a pesar de las deficiencias, a pesar de que muchas veces no cumplimos con lo que está en la palabra. Dios permanece fiel a nosotros. Los pactos se basan en un amor incondicional, pero el amor no es solo un sentimiento romántico de los años de noviazgo, que es el error que mucha gente comete. Lo vemos en el amor tipo Hollywood, en el amor de las novelas, donde 2 personas se ven, quedan flechadas, quedan enamoradas para siempre, pero no funciona de esa manera. Entonces al tiempo se me pasa esa emoción, se me pasa esa pasión, entonces ya no siento lo mismo y voy con otra persona y me vuelvo a repetir el ciclo. Y así hay gente que va de relación en relación buscando algo que solamente Dios puede dar. He conocido personas que han tenido 6 matrimonios. Trabajé con una persona que se había casado 6 veces, un hombre. Me dijo, yo no pienso cambiar, yo no voy a cambiar, yo nací así, yo soy así. Todas las mujeres con las que me he casado, ellas han pensado que me van a cambiar y yo no pienso cambiar. Entonces uno tiene que ver todos esos entornos. Si ya una persona tiene 3 matrimonios, 4 matrimonios y aún más, pues tú tienes, eso es una señal de alerta, eso es una bandera roja, eso es una señal de tráfico de que hay un peligro que viene adelante. Pero la Biblia define bien claro en 1 Corintios 13 qué es el amor. Cuando dice que el amor es paciente, que es bondadoso, que no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, es incondicional. ¿Cuánta gente hemos escuchado decir, no, es que se acabó el amor? No, el amor no se acaba. La Biblia deja bien claro que el amor jamás dejará de ser, el amor no se extingue, porque Dios es amor.
Dios es amor. Y Dios dentro de nosotros produce tanto el querer como el hacer para que yo pueda amar de esta manera. Donde está la palabra amor podemos poner el nombre de Dios y va a ser exactamente igual. Dios es paciente, Dios es bondadoso, Dios no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Dios no se comporta con rudeza, Dios no es egoísta y Dios no se enoja fácilmente. Dios no guarda rencor, Dios no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Dios todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios jamás se extinguirá. Pero podemos hacer un ejercicio más profundo, donde vemos el nombre amor, la palabra amor, ya hemos puesto el nombre de Dios, pero ya yo puedo poner también mi nombre y mi esposa puede poner también su nombre y poder decir entonces, por ejemplo, en este caso, este es un ejercicio que yo te invito que cada uno de ustedes haga. Julio es paciente, Julio es bondadoso, Julio no es envidioso, Julio no es jactancioso, Julio no es orgulloso. Y vamos a seguir con Aide. Aide no se comporta con rudeza, Aide no es egoísta, Aide no se enoja fácilmente, Aide no guarda rencor, Aide no se deleita en la maldad, Aide se regocija en toda verdad, Aide todo lo disculpa. Y vuelvo conmigo, Julio todo lo cree, Julio todo lo espera, Julio todo lo soporta, Julio jamás se extinguirá porque el amor es incondicional. En la Biblia está bien claro, es uno de los temas más claros y más específicos que aparecen en la Biblia, lo que es el amor. Entonces muchas veces confundimos la emoción, la pasión con el amor y son dos cosas completamente diferentes. ¿Es necesaria la pasión? Sí. ¿Es necesario la emoción? Sí. ¿Es necesario la atracción física? Por supuesto. Pero esas cosas no te van a ayudar a mantenerte en el tiempo. Porque en los pactos los compromisos son permanentes. A diferencia de un contrato, en el pacto, mi respuesta no depende si mi cónyuge hace o deja de hacer algo, ya que mi compromiso es permanente. En el matrimonio, en el pacto matrimonial, uno va a dar. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces yo debo ir con la mentalidad de dar. Yo debo ir con la mentalidad de servir. Yo debo ir con la mentalidad de hacer feliz a mi cónyuge. Y debo ir con la mentalidad de siembra, sabiendo que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si yo siembro un buen gesto en mi cónyuge, yo voy a recibir un buen gesto. Si yo siembro las palabras correctas en mi cónyuge, yo voy a recibir las palabras correctas en mi cónyuge. Si yo siembro un tiempo de calidad, yo voy a recibir un tiempo también de calidad en mi cónyuge. Si yo me esmero en satisfacer las necesidades físicas y emocionales de mi cónyuge, yo voy a recibir también esas necesidades. Pero muchas veces vamos al matrimonio con la visión y el pensamiento equivocado. Quiero que me hagan feliz, quiero que me llenen, quiero que me den, quiero que me sostengan, quiero que me provean, quiero que me laven, quiero que me cocinen, quiero que me sirvan. No, pero Jesús dijo que en el mundo, en el sistema de este mundo, la gente anda buscando que le sirvan. Pero en el reino de los cielos, el que quiera ser grande, hágase servidor de los demás. Yo debo ir al matrimonio, yo debo ir al pacto matrimonial con la mentalidad de servicio. Voy a servir a mi esposa, luego voy a servir a mis hijos, voy a servirles, voy a darles, voy a bendecirles. Pero no podemos olvidar que la Biblia dice claramente que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si yo siembro la semilla correcta en mi esposa va también hacer lo mismo, entonces ambos nos vamos a alimentar correctamente y ambos vamos a recibir lo que hemos sembrado. En los pactos, los compromisos son permanentes. A diferencia de un contrato, en el pacto mi respuesta no depende de si mi cónyuge hace o deja de hacer algo, ya que mi compromiso es permanente. En el matrimonio, un hombre de pacto le diría al cónyuge: yo estoy irrevocablemente comprometido contigo hasta que la muerte nos separe. Y compromiso contigo no tiene nada que ver con tu comportamiento o con cualquier decisión que tomes. Es un compromiso unilateral delante de Dios hasta la muerte. Este es el compromiso que Jesús hizo con nosotros. Entonces, ahí la importancia y de por qué estamos hablando de que es más que un contrato legal, es un acto espiritual, el hecho de que Dios es el que instituye el matrimonio, y por eso el pacto no es solamente de mi persona con mi cónyuge o mi cónyuge con mi persona, sino de él delante de Dios
y yo delante de Dios de que voy a cumplir todos los votos y todo lo que nosotros estamos estableciendo en ese pacto matrimonial. Entonces es ahí la importancia de que aun cuando de repente por alguna circunstancia mi esposo, yo diga, bueno, mi esposo, yo siento que no está cumpliendo con sus votos, aún yo estoy obligada delante de Dios a cumplir los míos, porque mi relación con Dios no depende de mi relación con mi esposo, y el compromiso que yo tengo con Dios no depende necesariamente del compromiso con mi esposo. Entonces, si alguna de las partes en alguna circunstancia llega a fallar con el pacto, con el voto que hizo, eso no me exime a mí de que yo deba cumplir con mi parte también delante del Señor. Esa es la diferencia. Y si los dos estamos en la misma sintonía, que en algún momento soy yo la que no cumple el voto o no cumple el compromiso, pero él entiende que aunque yo no cumpla, él tiene un compromiso delante de Dios y por eso sigue cumpliendo con el pacto, llega un momento en el que la otra persona, como lo dijo, todo lo que tú siembras cosechas. Va a haber esa actitud en ti y eventualmente, y hemos visto muchísimos casos en donde la actitud del uno o del otro obviamente hace que la persona responda, la otra persona responda de la misma manera. Okay. El matrimonio. Ajá. Vamos a hablar acerca de algunos principios. Son varios. La próxima semana vamos a continuar con este tema porque es un tema bien interesante, es un tema bien profundo. Te invitamos a escuchar esta predicación varias veces. Te invitamos a compartir esta predicación, este mensaje con todas las personas que tú lo puedas hacer, porque hay mucha necesidad de este tema. Hay una gran necesidad de recordar, de refrescar y de fortalecer nuestro conocimiento acerca del pacto matrimonial. Entonces, el principio número 1 es que el matrimonio es un diseño de Dios. Mira lo que dijo Jesús. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino solo uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto está en Mateo 19 del 4 al 6. Entonces dice, en Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a la imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces el matrimonio es un diseño de Dios, no es una idea humana, no es un diseño humano. Por eso el hombre nunca lo va a poder cambiar, porque lo que Dios ha instituido nunca lo va a poder cambiar el hombre. Entonces la forma de estar bajo la bendición de Dios, la forma de estar en el plan, en el propósito y en el camino del Señor correctamente es a través del matrimonio. Las relaciones sexuales están restringidas única y exclusivamente para ser dadas y disfrutadas dentro del matrimonio. Cualquier otra cosa, gente que no está casada, gente que son del mismo sexo, gente que está casado pero tiene una relación con otra persona, todo eso es considerado inmoralidad sexual. Dentro de la Biblia es considerado pecado. La única relación sexual que produce vida es la relación sexual dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un diseño de Dios. El segundo principio es que somos una nueva familia. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Este versículo dice que el matrimonio que Dios instituyó requiere de dos acciones. Primero, dejar a los padres físicamente. Al casarnos formamos una nueva familia, un nuevo hogar y esa debe ser nuestra prioridad. Por supuesto que tenemos que amar y honrar a nuestros padres hasta la muerte, pero debemos entender que como nueva familia que somos haremos planes y tomaremos decisiones contando el uno con el otro. Segundo, unirnos en una sola carne con nuestro cónyuge, unidad sexual y unidad emocional. Desde el momento en que nos casamos, disfrutaremos sexualmente el uno del otro y buscaremos caminar juntos en todas las áreas, como por ejemplo la economía familiar, el servicio a Dios, la educación de los hijos, cuando lleguen.
Y es bien importante que la Biblia dice claramente que no te unas en yugo desigual con el incrédulo. Tú no vas a poder cumplir con estos principios si tú te unes a una persona que no tiene fe, que no ha creído en el Señor, que no ha sido salvo, o que simplemente forma parte de otra religión y de otra cultura. Difícilmente no, es imposible que llegue a buen término ese matrimonio. Dice que se forma una nueva familia. Entonces vemos todavía mucha gente que tiene el papitis y mamitis, dos enfermedades, por llamarlo de alguna manera, o dos condiciones que afectan el nuevo matrimonio y afectan la nueva familia. Gente que todavía está conectado emocionalmente como su primera fuente de conexión emocional, espiritual, a través de la mamá y el papá. Hacen los negocios juntos, hacen los planes juntos, excluyen al cónyuge. Eso es desorden delante del Señor, porque es una nueva familia. El siguiente punto es para siempre, el punto número 3. El pacto matrimonial es para siempre. Cuando nos casamos dijimos hasta que la muerte nos separe. No hasta que los problemas nos separen, no hasta que yo sienta, no hasta que yo te ame, no hasta que la economía esté bien, no hasta que desee morirme, ni siquiera eso, hasta que la muerte nos separe. Es un pacto que se hace delante de Dios. Y fíjate que Jesús le dijo, ¿no han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y ambos serán una sola carne, un solo cuerpo. Así que ya no son uno, no son dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El hombre no tiene poder y autoridad para separar lo que Dios ha unido. El diseño original de Dios es ese, y por eso es una decisión que tú debes tomar de manera importante. Por eso es importante que tú lo pienses. La gente cuando va a buscar un trabajo, investiga. Cuando va a estudiar una carrera, investiga. Cuando va a comprar una casa, se toma tiempo. Cuando va a comprar un auto, se toma tiempo. Cuando va a planificar un viaje o un negocio, se sientan. Pero muchas veces la gente se lanza al matrimonio como quien se lanza a una piscina, a ver qué pasa. Una vez me encontré a un compañero habíamos estudiado juntos en la universidad, nos conseguimos en un lugar, en una ferretería, nos hicimos las preguntas respectivas. Y él me preguntó que si yo estaba casado, le dije que sí. No sé si en ese momento teníamos algunos años, cuántos años teníamos de casado, pues yo le devuelvo la pregunta. ¿Y estuviste casado? ¿Estás casado? Y me dice, bueno, sí, pero no. Esas son las respuestas de la gente del mundo. Esas son las respuestas de la gente que no ha entendido la importancia del pacto matrimonial. ¿Cómo es eso de sí, pero no? Bueno, me casé, pero nunca vivimos juntos. Me casé, pero a 6 meses nos divorciamos. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué pasó? Bueno, porque resulta que yo vivo en esta ciudad, ella vivía en otra ciudad. Entonces, bueno, sí, salimos, nos gustamos, fuimos novios, nos casamos, pero entonces, después de que nos casamos, yo estaba esperando que ella se viniera a vivir conmigo y ella estaba esperando que yo me fuera a vivir con ella. Yo estaba esperando que ella dejara su trabajo y ella estaba esperando que yo dejara mi trabajo. Y resulta que ninguno de los dos lo hizo y a los 6 meses nos divorciamos. Y ese es un error, porque el matrimonio es para siempre. Tenemos que tener mucho cuidado con la ligereza con que nos metemos en el matrimonio. Una vez estaba haciendo Uber, estaba manejando, una mujer me pregunta que si estoy casado, que si ya arreglé Estábamos hablando acerca de los documentos, de la legalidad. Yo, bueno, sí, yo estoy haciendo este proceso, yo tengo un documento legal que es temporal, tengo que renovar cada ciertos años, que no sé qué. Y yo le devuelvo la pregunta, ¿y tú ya arreglaste papeles? Sí, me casé con un ciudadano americano. Esa fue su respuesta. Y así hay gente que cree que el matrimonio es solamente para arreglar unos papeles o unos documentos. Eso es un error grave. Vas directo al fracaso. O hace poco, antes de venirnos a esta ciudad, alguien llamó a mi esposa para decirle, mira, están vendiendo una casa, queremos que tú seas parte de este asunto, queremos que te entrevistes con la persona. Entonces, cuando ella va e investiga un poco acerca del origen del asunto, entonces es un hombre que ya tenía 4 matrimonios, con 4 divorcios, con una mujer que tenía 2 matrimonios y 2 divorcios. Entonces este hombre le fue infiel a esta mujer y andaba con otra, y ella andaba en una profunda depresión.
el matrimonio es para siempre, no es una cosa que me la quito y que me la pongo a conveniencia, no es, y ya hay señales. No hay que ser un gran consejero, no hay que ser un gran profeta, no hay que ser un gran sabio para entender que eso era una bomba de tiempo. Un hombre ya con 4 matrimonios, 4 divorcios, con una mujer con 2 matrimonios y 2 divorcios, se juntan y simplemente es como voltear un reloj de esos de arena. Simplemente es cuestión de esperar el tiempo. La gente necesita ser restaurada, la gente necesita ser transformada por el Señor, la gente necesita arrepentirse de sus pecados, la gente necesita hacer las cosas bien desde el principio e ir con esa mentalidad, con esa sabiduría de que el matrimonio es para siempre, de que forma parte del corazón de Dios, forma parte del diseño de Dios, pero la dureza del corazón ha hecho que el divorcio exista. El divorcio no forma parte del plan de Dios. Él desea que estemos juntos en todo momento. Pero unos fariseos, unos religiosos se acercan a Jesús y le preguntan que si está permitido el divorciarse, porque Moisés le permitió al pueblo de Israel, a la nación de Israel, darle una carta de divorcio a su esposa. Y mira lo que Jesús dice, eso está en el libro de Mateo. Jesús admite que Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón del hombre, pero que en el principio no fue así. Evidentemente hay situaciones límites de abuso, de infidelidad, de adulterio que requieren una medida drástica, pero el plan original de Dios para el matrimonio es que el hombre y la mujer de Dios permanezcan juntos hasta que la muerte los separe. Otro punto importante es que el matrimonio trae felicidad. Y ahí es donde mucha gente tal vez diría, bueno, pero entonces la solución es no casarse. La solución es simplemente vivir juntos sin casarnos, pero es que eso tampoco forma parte del diseño de Dios. Está escrito en la palabra en Proverbios 18:22, dice, quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Dios debe guiarnos en la elección de nuestra pareja. Entonces, ahí volvemos al punto importante. Mucha gente que tal vez nos está viendo y que ya tiene situaciones y se le ha vuelto literalmente un infierno el matrimonio, dirá, bueno, muy bonito lo que están hablando, pero es que en mi caso no es posible porque es que él no colabora o viceversa, es que ella no colabora y bueno, ya están sumergidos. No quiere decir que no hay solución para este tipo de cosas. Pero a los que nos están viendo y tal vez de repente todavía no han entrado a lo que es el plano matrimonial, hay algo muy importante y es la elección que tú haces al principio, como mi esposo lo decía. Nos preparamos por años, hacemos cursos y hacemos de todo para saber qué carrera voy a estudiar o en qué voy a trabajar. Nos preparamos por años, duramos 5 años estudiando una carrera universitaria y aún más cuando hacemos doctorados y posgrados, para luego nosotros poder elegir el trabajo donde vamos a estar. Pero entonces tomamos una decisión sin preparación y a la ligera con la persona con la que vamos a pasar toda la vida. Entonces, muchas veces eso forma parte del problema inicial. Dios debe guiarnos en la elección de nuestra pareja. Recibimos bendición cuando escogemos dentro de su voluntad para nosotros. Debemos casarnos con alguien que trae alegría a nuestro corazón, alguien que nos acerque a Dios y a su propósito para nuestra vida. Así caminaremos juntos y con gozo el camino por el que Dios nos lleve. Sí, definitivamente es bien importante la elección de nuestra pareja. Si tú estás pensando que en una discoteca, luego de una, como decía una canción, luego de una noche de copas, una noche loca, te vas a acostar con esa mujer la misma noche o con ese hombre la misma noche y lo hacen todo el tiempo y lo hacen todos los días o casi todos los días con diferentes hombres y con diferentes mujeres. Y tú estás pensando que te vas a casar con esa persona y van a ser felices para siempre, déjame decirte, estás completamente equivocado. No hay nada peor que engañarse a uno mismo. Se necesita tiempo, como dijimos en el transcurso de esta enseñanza, se estima que por lo menos unos 2 años para poder conocer bien a la persona y que esa parte emocional, esa adrenalina disminuya un poco, porque cuando estamos emocionados, cuando esas hormonas están así en su máximo
ebullición, nosotros no vemos los defectos de la persona. Otras personas lo ven, pero nosotros no lo vemos y no lo creemos. Necesitamos tiempo para ver la familia. Y una de las cosas que yo entendí, y nosotros nos conocimos dentro de la iglesia. Yo quiero hablar un poquito de ese testimonio. El hecho de que yo te esté hablando acerca del matrimonio, yo creo que definitivamente es un gran milagro. O sea, se puede hablar de milagros de sanidad, se puede hablar de milagros de provisión, pero esto es un gran milagro porque yo era enemigo del matrimonio. Yo era los que decían, no me voy a casar nunca. Hasta los casi 30 años, cuando conocí al Señor, yo era los que decía, no me voy a casar porque lo que yo he visto en mi entorno, lo que yo vi con mis padres, lo que yo he visto a mi alrededor ha sido fracaso, ha sido divorcio, ha sido tragedias, ha sido... Entonces, para ser parte de eso, yo no voy a ser parte de eso, simplemente no me voy a casar. Pero un día, Dios habló a mi vida y me dijo, contigo yo voy a romper toda maldición generacional de tu familia. Y esa persona, ese predicador que Dios usó, hizo una lista de cosas y habló de el matrimonio, del divorcio, de enfermedades, de pobreza, de despropósito, de ruina económica, de abandono de los hijos, de un montón de cosas. Y yo no entendía muy bien el asunto. Con el tiempo, Dios me permitió ir conociendo un poco más acerca del rompimiento de las maldiciones generacionales, que es otro tema que nosotros vamos a desarrollar próximamente. Tenemos muchas cosas pendientes, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Y con el tiempo aprendí a tener mentores, aprendí a tener gente que me oriente, que me ayude, gente que me enseñe la palabra, gente que me mentoree, gente que me pastoree, gente con la cual yo pueda hablar. Y un día un pastor me dijo, sí, un pastor que admiro mucho, que me dio una gran enseñanza, me dijo, la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. No busques en este momento a la que va a ser tu esposa. Sirve al Señor, ama al Señor, dedícale tu vida al Señor y Dios va a ir acomodando, quitando y poniendo todas las cosas que tú necesites entre ella y tu esposa. Tu esposa va a llegar en el momento que tú sirvas al Señor. Luego otro pastor me dijo, búscate una mujer que sea creyente. No te busques una mujer del mundo, no te busques una mujer que no conozca el Señor. La gente que hace eso, primero desobedece, es desobediencia a la palabra, y segundo, hay gente que va a tener muchos problemas. Evítate un montón de problemas. Y así fue. Nosotros nos conocimos en la iglesia, nos conocimos sirviendo, nos conocimos en el ministerio, nos conocimos sirviendo a Dios. Y poco a poco Dios nos fue hablando, Dios nos fue mostrando. Hubo un momento donde yo le pedí una confirmación al Señor, y déjame decirte, si tú le preguntas algo a Dios y esperas el tiempo de Dios, Dios te va a contestar. Tanto Dios te va a decir, esa no es la persona que yo tengo para ti, como esta sí es la persona que yo tengo para ti. Dios me confirmó que Aide iba a ser mi esposa, y ella lo sabe. Entré al matrimonio con mucho miedo. Los últimos 15 días el pastor nos dijo, bueno, tengan cuidado, los nervios están a flor de piel, eviten conflictos, eviten problemas. Pues yo estaba esperando cualquier excusa para, por lo menos para posponer el asunto. Gracias a Dios no fue así, no lo pospusimos, y hoy, 16 años después, yo puedo decirte que en mí se ha cumplido este versículo que dice, quien haya esposa haya la felicidad. Yo fui feliz luego de conocer al Señor, y yo he sido muy feliz dentro de mi matrimonio. Muestras de su favor le ha dado el Señor. El Señor me ha dado muestras de su favor al darme una mujer que lo ama a Él, a una mujer que le ha sido fiel a Dios, que ha honrado a Dios y que ha podido ser entonces fiel a esta casa, fiel a mí, ha honrado esta casa, ha honrado este matrimonio, ha honrado nuestra familia, porque el matrimonio trae felicidad. Pero vamos a orar, porque quizás tú me digas, bueno, yo no tuve esa oportunidad, yo estoy metido en medio de esta adversidad, yo estoy metido en medio de una situación conflictiva, nosotros no lo vimos, yo no sabía nada de esto. Déjame decirte, aún así, Dios puede restaurar tu vida, Dios puede restaurarte un matrimonio, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He conocido a esta gente que se divorciaron, nacieron de nuevo, se restauraron y se volvieron a casar y hoy sirven al Señor. Conocí una mujer que dijo, no, yo no quiero más nada con ese hombre, tiene que nacer de nuevo para que yo pueda
darle una nueva oportunidad. Y años después, porque no fue de la noche a la mañana, esa misma mujer dijo, definitivamente él nació de nuevo. Porque yo no te estoy hablando de una religión, yo te estoy hablando de nacer de nuevo, de nacer de verdad, de nacer espiritualmente en Cristo. Te estoy hablando de la vida eterna y de las promesas que Dios tiene, no solamente en la vida venidera, sino en este tiempo y en esta tierra. David dijo, hubiera yo desmayado si no creyera que veré el amor y la misericordia de Dios en esta tierra de los vivientes. Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios quiere hacer algo en tu matrimonio. Dios quiere darte una nueva oportunidad si ya la relación está rota en su tiempo, en su momento y haciendo las cosas bien y haciendo las cosas correctas. Dios puede darte una nueva oportunidad, Dios puede darte un nuevo matrimonio o Dios puede restaurar el actual. Dios es soberano, Dios tiene el poder y la autoridad para hacer cualquier cosa. Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, instituiste el matrimonio y nos diste a nosotros la bendición y la oportunidad de vivir conforme a tu plan y conforme a tu propósito, Señor, y por eso hemos disfrutado de tus bendiciones. Queremos orar y pedirte por las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, las multitudes que están aquí con nosotros presentes. Queremos pedirte que los dirijas, que los enseñes a los solteros, a los que están divorciados o separados, Señor, a los que enséñales a escoger correctamente, a hacer las cosas bien, a traer primeramente el reino a su casa, a su vida, a su familia, a los que están pasando por crisis, por divisiones, a los que no saben cómo, Señor, a cada tentación, a cada prueba, tú abres una puerta de salida, abre puertas, envía pastores, envía mentores, envía consejeros, permíteles ponerse en contacto con nosotros, Señor, para recibir ayuda, para recibir dirección, para recibir de tu palabra. Mi Señor, creemos lo que dice tu palabra, que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor, y tú viniste a rescatarnos, Señor. Tú viniste a hacer un pacto con nosotros, Señor. Antes de morir, tú cuando compartiste el pan, compartiste el vino, dijiste que esta era la sangre del nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto que tú has hecho con nosotros. Lo hiciste una vez y lo hiciste para siempre, Señor. Que hoy las personas que me están escuchando, que no te conocen, tengan la oportunidad de entrar en pacto contigo, mi Dios, el pacto de la gracia. Y déjame decirte, tú que me estás escuchando, este pacto no depende de lo que tú hagas, no depende de lo que tú eres, no depende de lo que tú tengas, no depende de lo que tú hayas hecho, depende de lo que ya Jesús hizo, depende de quién es Jesús, depende del amor incondicional de Dios que envió a su Hijo, no para condenarte, sino para salvarte por medio de Él. Ábrele tu corazón a Jesús, recíbelo como Señor y Salvador, cree en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos y hoy serás salvo, y pídele al Espíritu Santo que entre en tu corazón, que haga de Él tu habitación y que te dirija y que produzca en ti los cambios que Él quiera producir.